Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Rico y en este vídeo vamos a hacer un recorrido a través del flujo de trabajo básico con el software Machate de Info. Antes de comenzar, recordar que Info se compone de varios módulos. Dispone primeramente de Application Masters, que es el interface principal y es donde se va a definir el proyecto, donde se van a cargar las imágenes, el fichero de GPS e IMU si existe, puntos de apoyo o de control, donde se va a cargar también, se va a definir la cámara y el sistema de coordenadas en el que vamos a trabajar. Y posteriormente, desde Application Masters, vamos a entrar en este caso en el software Machate, que es el objeto de esta presentación. Para realizar el proyecto con Machate disponemos de unos datos de entrada, entre los que tenemos por una parte el fichero de cámara. Es una Ultracam Eagle de focal 100 mm, ya como ven definida en formato info. Unos puntos de control, un fichero de texto con sus coordenadas X y Z. Un fichero de GPS IMU que viene del vuelo, también en formato texto y con coordenadas X y Z y ángulos omega phi kappa. Y por último unas imágenes en formato TIFF que han sido procesadas con el software Ultramap. Estos son los datos que necesitamos para comenzar el proceso. Una vez abierto Application Master, vamos a entrar en la parte Aerial Sensor, que es la opción que se utiliza para proyectos con cámara tipo matricial, como es el caso de la Ultracam Eagle que estamos usando en este proyecto. Al entrar, lo primero que nos pide el software son unos datos básicos, una breve descripción del proyecto, quién es el operador, un directorio en donde se van a almacenar los log files que se generan en cada uno de los procesos del software de info. Por otra parte, sistema de coordenadas, unidades y por defecto se aplican la corrección de curvatura y de refracción. En este caso es una zona pequeña, son 32 fotos, no es necesario definir ningún sistema de coordenadas, pero en zonas más grandes podríamos seleccionar cualquiera de los sistemas de coordenadas que aparecen en este listado, e incluso si vamos a utilizar algún sistema de coordenadas que no aparece aquí, podríamos también definirlo. Bien, siguiendo con el proceso, en el Project Editor, en el editor de proyecto, es necesario ir cargando todos los datos de entrada que veíamos antes. Primeramente, haciendo doble clic, cargamos la cámara que tenemos definida en formato de info. Datos de entrada, cámara, y aquí tenemos la cámara ya definida. Lo cargamos y una vez cargada podemos revisar sus datos, la focal 100,5 mm, el tamaño de píxel que en este caso es 4 micras y también el punto principal que como ven en este caso no es 0,0 sino que está un poco desplazado. No existen distorsiones puesto que las imágenes de la Ultracam en su proceso eliminan esta distorsión, con lo cual suponemos que son imágenes libres de distorsión. El siguiente proceso sería cargar las imágenes con la opción Frame Type, haciendo doble clic, y es posible seleccionar todo el directorio que contenga todas las imágenes, en este caso la carpeta imágenes. Es necesario asignar una altura media del terreno totalmente aproximada, en este caso 400 metros. También debemos de modificar un poco el nombre de la imagen para poder luego asignarle un identificador en el fichero de GPS IMU. Para ello hacemos esta pequeña transformación para tomar solamente esos caracteres que son los que nos permitirán luego asociarle unas coordenadas X y Z y omega phi kappa del identificador del fichero de GPS IMU. Vamos a Next y Finish. Aquí ya tendríamos todas las imágenes con el fichero TIFF correspondiente y con una cámara asociada. Como ven, las coordenadas X y Z omega phi kappa están ahora mismo en 0, puesto que todavía no se ha cargado ningún fichero de GPS IMU. Es lo que se va a hacer a continuación, haciendo doble clic. Vamos a importar ese fichero de texto que veíamos al inicio, que se encuentra en la carpeta GPS.
Lo primero que vemos es que este fichero se compone de un cabecero y el identificador y las coordenadas, como ven, x y z, omega phi kappa, se encuentran a partir de la línea 39, con lo cual podríamos decirle al software que empiece a importar a partir de la línea 39. Automáticamente se divide en columnas y lo que hay que hacer es identificar, decirle al software qué contiene cada columna. Ese sería el identificador, la coordenada x, la y, la z y los ángulos omega, phi y kappa. Estas coordenadas podrían venir en otro sistema distinto al que estuviéramos trabajando y el software haría la conversión. En este caso estamos dentro del mismo sistema. Tenemos que definirle cuál es la secuencia de la rotación. Normalmente suele ser el estándar, como aparece ahí, omega phi kappa. A veces también nos pueden dar las orientaciones en forma de roll, pitch y yaw. En este caso es omega phi kappa. Y ahí estaría terminada la importación. Aquí tendríamos cada identificador con sus coordenadas x y z y sus ángulos omega phi kappa. Como ven, hay una serie de columnas con ceros que se corresponden a las desviaciones estándar, tanto en las coordenadas como en los ángulos. Es necesario definirlas. Podemos empezar con los valores por defecto, esto es unos 10 centímetros para el GPS y unos 0,008 grados sexagesimales para el IMU. Esto nos va a influenciar el ajuste y básicamente condiciona el peso de estas observaciones dentro de ese ajuste. Cuanta más precisión, cuanta menor sea la desviación estándar de estas observaciones, más peso tendrán en el ajuste. Ok. El siguiente dato que tenemos que importar son los puntos de control. Doble clic y seleccionamos el fichero con los puntos de control. Es este de aquí, también, como ven, un fichero de texto. Y debemos primeramente dividirlo en columnas. En este caso vemos que cada coordenada y el nombre están separados por comas, con lo cual automáticamente se divide en columnas y, igual que hemos hecho en el caso anterior, tenemos que identificarle qué es cada una de las columnas, el identificador y las coordenadas x, y, z. Podemos también indicar qué sistema de coordenadas es, en este caso es el mismo, finish, y aquí tendríamos las coordenadas de los puntos de control. Como ven, hay 4 puntos de control y 4 puntos de chequeo. También debemos definir las desviaciones estándar, en este caso desviaciones estándar en la imagen, que vamos a considerarlas en torno a 3 micras, y las desviaciones estándar en el terreno, que podemos considerarlas en torno a 10 centímetros en planimetría y unos 15 centímetros en altimetría. Obviamente esto depende de la precisión de los puntos de control que tengamos y sobre todo de la precisión a la hora de identificarlos cuando los vamos a medir. Ok y ok. El siguiente proceso sería generar las pasadas, las strips. Haciendo doble clic, el software dispone de la opción para generarlas automáticamente, puesto que dispone de las coordenadas del GPS. Y si le decimos una tolerancia de azimut de 25 grados, nos va a generar una pasada en cuanto detecte un cambio de azimut superior a esos 25 grados. Next. Y aquí estarían generadas las 4 pasadas con su azimut correspondiente. Digamos OK. Ya tendríamos definido el proyecto con toda la información que necesitamos: cámara, fotos, fichero de GPS IMU, puntos de control y pasadas, y a su vez información básica como son las unidades, el sistema de coordenadas, etc. Antes de grabar el proyecto, antes olvidé hacerlo, vamos a seleccionar los puntos de chequeo y vamos a decirle al software que efectivamente son puntos de chequeo, que sería CHV. Con la C delante significa punto de chequeo y sin la C sería punto de control, vertical, horizontal o en horizontal y vertical. En este caso son puntos de chequeo en horizontal y vertical, con lo cual seleccionamos CHV. OK, y aquí estaría ya definido el proyecto, solo quedaría guardarlo, por ejemplo, en una carpeta que se llame proyecto, y vamos a llamarlo demo.
Al guardar el proyecto, el software es capaz de situar ya las imágenes en su posición correcta, así como los puntos de control. Es lo que estamos visualizando en este momento. Antes de continuar, el software dispone de la aplicación Image Commander, en donde deberíamos generar lo que se llama overviews o imágenes piramidales, puesto que todo el software de info hace uso de estas diferentes resoluciones dentro del propio fichero TIFF. Como ven, es una imagen de 8 bits y de 3 canales. El software de info también puede gestionar imágenes de 4 canales y de 16 o 12 bits. Es interesante también la funcionalidad que pone generar un overview del proyecto. Es una especie de ortofoto rápida que nos permite tener una visión general de todo el proyecto para situarnos en donde estamos. Por defecto, en este caso, el píxel es de 90 centímetros y va a ser una ortofoto rápida, ya digo, y con un factor de compresión de 85 para que ocupe menos. Una vez terminado el proceso de generación de esta ortofoto rápida de todo el proyecto, pues como ven lo que tenemos es eso, una ortofoto rápida de baja resolución. Como ven, si hacemos zoom se puede comprobar que no tiene mucha resolución, pero que sirve para tener una visión general y situarnos en todo momento dentro del proyecto. Para comenzar la retroangulación en sí, entraríamos en Machate y primeramente vamos a ir a la herramienta Multi-Photo Measurement, que nos permite visualizar todo el proyecto y además hacer las mediciones de puntos correspondientes. Por otra parte, como ven, se carga automáticamente esta ortofoto rápida de todo el proyecto, que es una ortofoto como decía, a baja resolución, con lo cual lo carga muy rápidamente. Si quisiésemos cargar las imágenes que tienen más resolución, el tiempo de proceso sería mayor, con lo cual se recomienda siempre utilizar esta ortofoto rápida del proyecto. Aquí vemos una visión general con todas y cada una de las fotos, los puntos de control y los puntos de chequeo. En la pestaña Points, que es en la que estamos, en este caso tenemos los 4 puntos de control y los 4 puntos de chequeo. Posteriormente, cuando se generen los puntos de paso, también aparecerán aquí. Como todavía no se han generado, los únicos puntos de los que disponemos son estos que aparecen aquí. Para medirlos bastaría con hacer doble clic en cada uno de ellos y el software automáticamente nos abriría las fotos en donde aparecen. En este caso, este punto de control 4 es esta alcantarilla o este registro que aparece aquí, y para medirlo, como ven, como disponemos de unas orientaciones aproximadas bastante buenas, el software aproxima bastante bien dónde está el punto. Para medirlo bastaría seleccionar la opción medir e identificar exactamente dónde cae ese punto. Ahí estaría ya medido el punto en cuestión. Si vamos al siguiente, en este caso, como ven, dentro de la columna Predictions aparece el número de fotos donde está ese punto. En este caso, 10 fotos. Y de nuevo, pues podríamos medir cada uno de los puntos en cada una de las fotos. Yo lo estoy midiendo de una manera totalmente manual, pero también disponemos de opciones para medir el punto de forma semiautomática o totalmente automática. Por ejemplo, de forma semiautomática bastaría medir con precisión uno de los puntos, por ejemplo este, y el software automáticamente, aplicando algoritmos de correlación, mediría el resto de puntos en el mismo sitio donde hemos medido este. Si vamos al siguiente punto, de nuevo de forma manual, pero también podríamos medirlo de forma totalmente automática, simplemente midiendo uno de los puntos, y el software interpretaría dónde caen, en este caso en la otra foto. Vamos al punto de control número 1 y si hacemos esta vez de nuevo la opción Full Automatic, solamente tenemos que medir en uno de los puntos en una de las fotos y el software automáticamente, como ven, lo mediría en las otras tres. Vamos a hacer lo mismo con el resto de puntos, por ejemplo el punto de chequeo 4 sería aquí,
que aparece, como pueden ver, en 24 fotos. El punto de chequeo 3, que aparece también en 24 fotos, que sería este de aquí. Punto de chequeo 2, que también aparece en 24 fotos. Y punto de chequeo 1, que en este caso aparece en 28 fotos. En esta visión general del proyecto podemos también visualizar en estéreo, puesto que disponemos de buenas aproximaciones de coordenadas y ángulos omega phi kappa. Para ello es necesario, primeramente, activar todas las fotos y con la opción Best Fit Stereo, haciendo clic en cualquier zona del proyecto, el software automáticamente nos abriría las fotos en 3D. Una vez medidos todos los puntos de control, ya podríamos pasar a las opciones de la aerotriangulación propiamente dicha. Para ello entraríamos en Machate Aerial Frame Triangulation. El software nos dice que necesita crear un fichero con extensión CNT, que es donde va a guardar los parámetros que se vayan a utilizar. Decimos que sí. Y a su vez también nos aparece un mensaje en el que dice que a la hora de generar los puntos de paso va a comenzar en el nivel piramidal número 6 por defecto. Decimos que OK. Y ya entraríamos en la parte de la aerotriangulación en sí y disponemos de diferentes procesos. Primeramente será inicializar las orientaciones externas. Esto significa que a cada una de las fotos del proyecto les va a asignar sus coordenadas X y Z y sus ángulos omega phi kappa provenientes del fichero de orientaciones que proviene del cálculo del GPS IMU. Esos van a ser los valores iniciales del ajuste. Ese será el primer proceso que vamos a hacer. Y como decía, las coordenadas las vamos a tomar del GPS y omega phi kappa del IMU. Decimos Run. El software nos indica que las 32 fotos del proyecto se han inicializado correctamente. El siguiente proceso sería Automatic Type Point Extraction, o traducido sería la generación de los puntos de paso automáticos. Simplemente seleccionamos esa opción y en Edit, en el botón Edit, vamos a seleccionar una serie de parámetros para esa generación de los puntos de paso. En primer lugar, es un vuelo que tiene GPS de precisión e IMU, con lo cual vamos a seleccionarlo. En segundo lugar, en cuanto a la estrategia, vamos a decirle que queremos una densidad de puntos, normalmente es suficiente con default, como esto es un ejemplo, vamos a decirle denso para que nos genere más puntos de paso. Y debemos decirle en qué nivel piramidal queremos comenzar y en cuál queremos terminar. Para cámaras digitales se recomienda empezar, cámaras digitales tipo Ultracam o cámaras digitales de gran formato, se recomienda empezar en el nivel 4 y terminar en el nivel 1. Hay algunos parámetros más, como los coeficientes de correlación en las diferentes estrategias de correlación que el software utiliza, conviene dejarlos por defecto. En la pestaña Files podríamos cargar un DTM que es muy útil en zonas montañosas. En este caso es una zona muy llana y no habría ninguna diferencia, pero en zonas montañosas sí que conviene cargar algún modelo digital de terreno. Y por último tenemos las desviaciones estándar que hemos definido cuando se ha creado el proyecto, tanto para los puntos de control como para las observaciones GPS-IMU. Hay una última pestaña que se refiere a proyectos sobre todo proyectos con drones, con lo cual en este caso no vamos a hacer caso a esa última pestaña. Cerramos y le daríamos a comenzar. El software nos avisa que si queremos realmente lanzar el proceso de extracción automática de puntos de paso, vamos a decirle que sí, y esto se debe a que este proceso es el que más tarda, puesto que el software tiene que acceder a todas las imágenes y encontrar puntos comunes entre dichas imágenes, con lo cual está constantemente accediendo y en proyectos grandes de miles de imágenes puede ser un proceso bastante largo. En este caso con 32 imágenes
no dura apenas nada, pero sí nos da este aviso pues, en el caso de que tengamos, por ejemplo, 5000 imágenes que pueda estar varias horas procesando. Decimos que sí y el software empieza el proceso de generación de puntos de paso. Tras algo menos de 4 minutos, el software ha finalizado la generación automática de puntos de paso y podemos entrar nuevamente al Multi-Photo Measurement para comprobar que efectivamente esos puntos existen. Tarda un poco en cargar y a continuación ahí vemos los puntos verdes con el identificador en rojo. Son todos los puntos de paso automáticos que el software ha podido generar. Luego haremos un análisis un poco más detallado, pero sí vemos que hay una buena distribución y una buena densidad de estos puntos. También podemos chequear en cada punto de control y aquí vemos, por ejemplo, en este punto de control 4 tenemos una cruz azul que se corresponde con el punto exacto donde se hizo la medición, un triángulo blanco que se corresponde con la intersección del rayo que va del centro de proyección al punto de control en sí, y tenemos un triángulo amarillo que es la estimación que hace Match-AT, es decir, donde Match-AT estima que cae el punto de control. Lógicamente, estas tres, la cruz azul, el triángulo amarillo y el triángulo blanco, deberían de estar muy cerca si todo está bien. Y como vemos, sí que tenemos ciertos desplazamientos, sobre todo de la estimación que realiza Match-AT. Eso ocurre, como podemos ver, en todos los puntos de control. No es un desplazamiento constante, pero sí que hay un desplazamiento siempre, sobre todo entre el punto estimado y los otros dos puntos. De hecho, si hacemos un postproceso, vamos a ver cómo podemos visualizar numéricamente ese desplazamiento. Vamos a postproceso y le damos a ejecutar. En este caso el proceso es muchísimo más rápido, puesto que solo es matemático, puesto que no hace falta acceder a las fotos, que es siempre lo más lento. Si aquí nos vamos a los residuales en los puntos de control y chequeo, pues vemos, por ejemplo, los puntos de chequeo tenemos unos residuales de más de 3 metros, a su vez también en general vemos residuales altos, 1 metro, medio metro, 60-70 centímetros. Esto es un vuelo de 10 centímetros de tamaño de píxel en el terreno y deberíamos obtener en torno a 5 o 7 centímetros en planimetría y unos 12-15 centímetros en altimetría como mucho. Sin embargo, pues vemos que hay una serie de desplazamientos importantes. Este desplazamiento se debe a dos motivos que vamos a ver a continuación. Este es un vuelo en el que hemos utilizado observaciones provenientes del GPS y del IMU. En cuanto al GPS, generalmente para poder calcularlo necesitamos una estación de referencia en tierra y tanto la estación de referencia en tierra como el GPS, el receptor de GPS que va en el techo del avión reciben señales de los distintos satélites. La precisión de la posición del receptor en el avión, es decir, de la trayectoria que recorre el avión y por tanto de la precisión que vamos a obtener en el momento del disparo, es una precisión centimétrica que podemos llegar a obtener hasta 5 centímetros o incluso menos, pero esa precisión depende de estos tres factores: de la distancia que haya desde el avión a la estación de referencia, de la configuración de satélites y de las condiciones de recepción que haya en ese momento. Lo más importante es la distancia de la estación de referencia. Y lo que ocurre es que cuando esta estación de referencia se encuentra lejos de la zona de proyecto, lejos del avión, en torno a una distancia de más de 30 a 40 kilómetros, se producen unos errores de deriva en el GPS, o en inglés drift y shift, con lo cual debemos de aplicar esta corrección de drift y shift en Match-AT para corregir estos errores. Este error básicamente es un error sistemático, constante y un error que depende del tiempo, de forma que, aunque el avión haya recorrido esta trayectoria que aparece aquí abajo, lo que el GPS nos va a calcular son estos puntos, es decir, como ven, por cada uno de los puntos, por cada centro de proyección hay un desplazamiento constante y un desplazamiento que depende del tiempo. Tenemos que corregir ambos errores en este caso, puesto que la estación de referencia estaba a más de 40 kilómetros. Vamos a tener que aplicar esa corrección de drift y shift dentro de Match-AT.
Ese es uno de los motivos por los que los puntos aparecen desplazados. La estimación que hace Matcha-T está desplazada del punto que nosotros hemos medido. La otra corrección que hay que aplicar es lo que se llama corrección de desalineación de la antena, o en inglés Broadside Misalignment. Esto se debe a que el IMU, que es la unidad de medida inercial, que generalmente se sitúa dentro de la cámara, cuando se instala no se hace ningún tipo de instalación industrial de alta precisión, simplemente el IMU se mete dentro de la cámara y lo que ocurre es que tanto el eje vertical del IMU y el eje vertical de la cámara no coinciden exactamente. Hay un pequeño ángulo entre ambos ejes. Esto hace que los ángulos omega phi kappa que registra el IMU no son exactamente los ángulos omega phi kappa de la cámara. Hay que aplicar una corrección angular, que es lo que se llama desalineación de la antena o Broadside Misalignment. Tanto esta desalineación de la antena como el error anterior que hemos visto en el GPS de shift y drift, debemos aplicarlos dentro de Matcha-T para corregir estos desplazamientos. Para aplicar estas correcciones vamos a volver a las opciones de cálculo de Matcha-T, en concreto al postproceso, y vamos a aplicar por una parte la corrección del IMU, Broadside Misalignment, desalineación de la antena, y por otra parte, como ven, Shift y Drift Parameters, que sería la corrección de deriva del GPS. Cerramos y volvemos a hacer un nuevo postproceso. Como veremos, el software al terminar va a generar un log file. Ya vemos, por ejemplo, el Sigma Out que salía antes 3 micras y medio, que se corresponde prácticamente con un píxel, porque el tamaño de píxel de esta cámara es 4 micras, ahora ha bajado a 0,7 micras, con lo cual ya el Sigma Out nos indica que estas correcciones funcionan. Si ahora vamos a los residuales, pues vemos que efectivamente de más de 3 metros que teníamos en los puntos de chequeo, ahora hemos bajado unos pocos centímetros. Y como ven, el resto de puntos, tanto de chequeo como de control, están por debajo de los 10 centímetros. Si nos damos cuenta, también tenemos aquí la corrección, lo que llama los ángulos de Broadside que ha calculado. Esto sería la corrección angular que comentaba hace unos momentos. Es una corrección angular que tiene 3 componentes, una para omega, otra para phi y otra para kappa. Al aplicar estas correcciones, como vemos, el resultado mejora enormemente. Si volvemos nuevamente al Multiphoto Measurement y volvemos a comprobar los puntos de control, ahora efectivamente podemos ver cómo las 3 mediciones, el punto que hemos medido, el estimado por Matcha-T y el resultado del rayo que va del centro de proyección al punto de control, como ven, están en la misma zona. No existe ese desplazamiento que teníamos antes y que se ha solucionado al aplicar las correcciones de Broadside y de Shift y Drift al GPS. Además de visualizar los puntos de control, también podemos realizar dentro del Multiphoto Measurement algunas opciones de control de calidad del bloque. Por ejemplo, podemos mostrar las conexiones entre las fotos, entre los distintos centros de proyección que componen el bloque. Podemos también visualizar las conexiones entre los puntos de paso y los centros de proyección, pues, con una vista rápida de este gráfico, de estas líneas de conexión entre puntos de paso y centros de proyección, pues vemos que hay una buena distribución y una buena densidad de puntos de paso. También podemos mostrar lo que se llama Binding Cells, de forma que el proyecto se divide en una cuadrícula de un tamaño determinado que podemos definir y nos indica por colores el número de puntos de paso que hay en cada una de las celdas. Así, por ejemplo, las celdas que aparecen en rojo tienen menos de 10 puntos de paso, las celdas que aparecen en amarillo tienen entre 10 y 20 y las celdas que aparecen en verde tienen más de 20 puntos de paso. De esta forma también podemos detectar zonas que quizás están un poco débiles y en donde podríamos medir puntos de paso manuales. Por ejemplo, en esta zona de aquí que está en amarillo, quizás podríamos medir algún punto por aquí. Lo mismo ocurre en esta zona y sobre todo en esta zona en donde no tenemos ningún punto.
La medición de puntos de paso manuales es muy sencilla. Aquí en la ventana puntos tenemos en tipo los tipos de puntos que existen en el bloque: punto de control horizontal y vertical, punto de chequeo horizontal y vertical, y los siguientes puntos que se llaman TP, viene de Type Points, son los puntos de paso automáticos. Como pueden ver, hay un montón de puntos automáticos. Si queremos medir un punto de paso manual, lo único que tenemos que tener en cuenta es no utilizar un identificador que ya exista. Esta numeración automática que hace el software, como ven, solamente contiene números, con lo cual una forma de asegurarnos que no vamos a pisar ninguno de los puntos existentes sería decirle, por ejemplo, man de manual 1, y simplemente vamos a medir y haríamos clic en la zona donde queremos medir el punto de paso, por ejemplo en esta. Al hacer clic ahí, en Multi-Aerial se nos abre en este caso las 3 imágenes que están en esa zona, y aquí ya simplemente tendríamos que detectar un punto común en las 3 imágenes y medirlo. Por ejemplo, podemos utilizar esta esquina de aquí que existe en las 3 fotos. Esta sería, como ven, al medir dos puntos, ya el tercero nos lo estima donde cae. Esta sería la forma de medir un punto manual. Si ahora quisiéramos medir otro, podríamos decirle crear un nuevo ID, y como él lo crea automáticamente, también nos aseguramos que no vamos a pisar ningún punto existente. Podemos medir otro punto por aquí, haciendo doble clic, y aquí pues también podemos seleccionar algún punto que aparezca en ambas imágenes, por ejemplo esta mancha de aquí, y medirlo. Esta sería la forma de medir puntos de forma manual. Otra forma que nos puede servir para hacer el control de calidad del bloque es mostrar los puntos de paso. Si mostramos las intersecciones, aquí tenemos una serie de filtros. Por ejemplo, podemos mostrar los puntos que conectan más de 3 fotos. Como ven, ya hay algunos puntos por el exterior que se han quitado porque solamente conectan 2, que no se muestran en pantalla en este momento. Puntos que conectan más de 2 fotos, que serían todos, o puntos que conectan menos de 3 fotos, que lógicamente la mayor parte de ellos estarán en los extremos del bloque. Pero también podemos crearnos nuestros propios filtros. Por ejemplo, crear un nuevo filtro en el que vamos a seleccionar los puntos que conectan más de 5 fotos. Para ello podemos decirle que el número de conexiones sea mayor de 5. Si ahora venimos aquí, tenemos un nuevo filtro que se llama puntos en más de 5 fotos. Lo que estamos mostrando aquí ahora son puntos que conectan más de 5 fotos. Como ven, hay un montón de puntos, sobre todo obviamente en la parte central, que conectan más de 5 fotos, es decir, tenemos una gran redundancia puesto que las fotos están muy bien conectadas. No se trata de generar muchos puntos de paso, sino que los puntos de paso que se generen conecten muchas fotos. Esto es lo que realmente da redundancia al bloque. También podemos, dentro del control de calidad, también podemos mostrar, por ejemplo, las elipses de error en los centros de proyección, que como saben deben de ser redondas. Si fueran elipsódicas, significaría que tenemos algún tipo de sistematismo hacia alguna dirección. También podemos mostrar los errores en Z. Como hemos medido 2 puntos de paso manuales, para que esos puntos de paso entren dentro del ajuste, tendríamos que grabar aquí y volver a hacer un postproceso, un nuevo cálculo, para que esos puntos también participen de este cálculo. Lógicamente son 2 puntos de paso que no van a tener mucha influencia en el resultado final, pero vamos a realizar un último postproceso que nos daría ya el resultado final de la retriangulación. Incluso podríamos aplicar Blunder Detection, detección de errores groseros, para que el software automáticamente nos detecte aquellas mediciones erróneas y las saque del ajuste. Si nosotros lo ejecutamos y vamos a Online Monitor para visualizar lo que está ocurriendo, el software empezaría el proceso. Como ven, el Sigma Out vuelve a ser de 0,6, 0,7, inferior al primer cálculo cuando no aplicamos las correcciones de Boresight y de Shift y Drift.
Y si ahora vamos a los residuales, pues de nuevo tenemos unos residuales bastante buenos. Es un vuelo con un tamaño de píxel en el terreno de 10 centímetros. Para hacer el control de calidad, como hemos visto, no solamente hay que fijarse en los residuales, sino también tener una buena distribución de puntos de paso, distribución y densidad de puntos de paso, ver las elipses de error de los centros de proyección, etcétera, etcétera. Hay muchas funcionalidades dentro de Match.at que no hemos visto, solo hemos visto las principales, que nos permiten hacer un buen control de calidad. No obstante, lo más importante generalmente es tener puntos de chequeo, y los residuales en los puntos de chequeo son los que realmente nos van a dar la bondad del ajuste. Los puntos de chequeo, como saben, son puntos que no intervienen en el ajuste, es decir, los puntos de control sí intervienen, los puntos de chequeo no. Lo que hacemos en una aerotriangulación es mover las fotos para ajustarlas con los puntos de control, es decir, los puntos de control influyen mucho en el ajuste. Los puntos de chequeo no entran en el ajuste, con lo cual lo mejor para chequear la calidad de una aerotriangulación es mirar los puntos de chequeo y los residuales en estos puntos de chequeo, pero no solamente eso, como hemos visto. En este caso podríamos ya dar por finalizada la aerotriangulación y podríamos ya pasar a los siguientes procesos, como puede ser la generación de la nube de puntos, o también podríamos, por ejemplo, exportar el proyecto en diferentes formatos para realizar la aerotriangulación o continuar con la generación de la nube de puntos, el proceso de autorrectificación, etcétera, con otro software. Como ven, Info es bastante compatible con otras cadenas de producción. Bien, pues esto ha sido todo sobre el flujo de trabajo básico con Match.at. Si tienen alguna pregunta o si quieren profundizar sobre algunos de los parámetros de los que se ha hablado durante este vídeo, no duden en contactarme al correo que aparece en pantalla. Muchas gracias.